el lunes, el martes, el miércoles. Trabajo los lunes, martes y miércoles. El jueves, el viernes. Hasta el viernes que viene. El sábado. Los sábados nos vamos de fiesta, pero de lunes a viernes nunca salgo. El domingo. El fin de semana. El próximo fin de semana será la fiesta de Roberto. El día laborable. El día festivo. El día feriado. La fecha. ¿Qué fecha es hoy? Hoy es 30 de junio de 2010. ¿A cuántos estamos? Estamos a miércoles 12 de diciembre. A partir del martes no hay clases. La semana. La semana pasada invitamos a Nicolás y Rosa. El mes. Manuel estuvo 2 meses en Honduras. Mensual. Enero. Bernardo cumple años el 11 de enero. Febrero. En febrero aún hace frío en Madrid. Marzo. A primeros de marzo nos vamos a Costa Rica. A primeros de. A principios de. A principios de mes vivo como un rey. Abril. A mediados de abril tendrás que sacar los billetes para el viaje. A mediados de. Mayo. A finales de mayo hay que pagar esta factura. A finales de. A finales de marzo ya no es fácil reservar apartamentos para el verano. Junio. Julio. Agosto. Agosto es el mes más caluroso. Septiembre. Octubre. Noviembre. Diciembre. La estación. La estación del año. El año tiene 4 estaciones, 12 meses y 365 días. La primavera. En primavera, muchas plantas están en flor. El verano. El verano pasado estuvimos en Málaga. El otoño. El otoño es muy bello en Madrid. El invierno. En Sierra Nevada no nevó el invierno pasado. El año. Anual. El calendario. El semestre. El trimestre. El seguro del coche se puede pagar anual, por semestres, trimestres o mensualmente. El siglo. Mi abuela nació a principios del siglo XX. Antes de Cristo.
antes de Jesucristo. AC. Los romanos llegaron a España en el año 300 AC. Los romanos llegaron a España en el año 300 antes de Cristo. Después de Jesucristo. Después de Cristo. DC. El filósofo español Séneca murió en Roma en el año 65 DC. La hora. ¿A qué hora llegasteis? ¿Qué hora es? Son las 8 menos 5 de la mañana. Perdone, ¿tiene hora? AM, antes de las 12. PM, después de las 12. A la noche. ¿Al? ¿A qué hora empieza el teatro? A las 8. Se levantan al amanecer. Menos. Tengo que tomar el autobús a las 8 menos 20 para no llegar tarde. Y. El avión para Ibiza sale a las 10:05, o sea que tenemos que estar en el aeropuerto a las 9:15. Media. La conferencia duró media hora. La media. La conferencia empezó a las 2:30. El cuarto. ¿Qué hora es? Es la 1:15. Son ya las 4:15. A las 5 menos cuarto tengo una cita. El cuarto de hora. Laura saldrá dentro de un cuarto de hora de la oficina. El minuto. Esto está hecho en 5 minutos. El segundo. En punto. Son las 3 en punto. Tarde. Vámonos, que ya es tarde. Atrasarse. Ir atrasado. Ir atrasada. Tu reloj va atrasado. Atrasado. Atrasada. Tenemos mucho trabajo atrasado. Ir adelantado. Ir adelantada. Dentro de. Dentro de 2 días acabaré este trabajo. Entre. Podemos vernos entre las 6 y las 7. Hacia. Te recogeré hacia las 8. De. A. Julio trabaja de 8 a 3 en verano. Desde. Hasta. La biblioteca está cerrada desde las 2 hasta las 5. Desde. Pablo está esperándote desde la 1. Hasta. Irán hasta Madrid en tren y luego cogerán el metro. Hoy no termino hasta las 9:30. ¿Hasta qué? Mi abuela me guarda una moto hasta que sea mayor. Para. ¿Para cuándo necesita el coche? Por. José se ha ido por un año a la Argentina. Hoy. El día. Algún día os acordaréis de mis consejos. El verano pasado estuvimos 15 días en La Paz. De día. En invierno los días son muy cortos, porque hasta las 9 no es de día.
Diario. Diaria. El trabajo diario puede ser muy aburrido. Soledad tiene que tomar 2 pastillas a diario. Cotidiano. Cotidiana. Mañana. La mañana. Esta mañana ha nevado muchísimo. Mañana por la mañana tendré que ir al banco. Por la mañana. A la mañana. El amanecer. La madrugada. De madrugada salimos de Vigo y llegamos a mediodía a Madrid. El mediodía. No cerramos a mediodía. La tarde. Te llamé por la tarde, pero no estabas en casa. De la tarde. A la tarde. La noche. Los vecinos han estado de fiesta toda la noche. A las 5 ya es de noche en invierno. La medianoche. En verano las terrazas de los cafés están llenas a medianoche. La víspera. Nocturno. Nocturna. Anoche. Anoche vi una película muy emocionante en el cine. Ayer. Anteayer. Anteayer estuvo lloviendo todo el día y ayer empezó a hacer frío. Pasado mañana. Pasado mañana podré recoger el reloj. El tiempo. El tiempo pasa volando cuando se tienen muchas cosas que hacer. ¿Cuánto tiempo? En el siglo XIX empezó la Revolución Industrial. Hace un año nos vimos en Sevilla. Pasado, pasada. La semana pasada hubo un atentado en Sabadell. Pasar. ¿Cómo ha pasado el fin de semana? Tardar. Estamos preocupados porque el niño tarda en volver a casa. Breve. Nuestra visita fue muy breve porque teníamos mucha prisa. Mientras pones la mesa, se acaba de hacer la comida. ¿Qué ha ocurrido mientras tanto? He limpiado la casa mientras que tú te has divertido con los amigos. Entretanto, estuve 5 años en Chile y entretanto he perdido el contacto con mis amigos españoles. ¿Cuándo? Cuando llegué a casa no había nadie. Cuando vengas te daré el regalo. Durante. Durar. ¿Cuánto dura la película? La duración. Esta cinta tiene una duración de 3 horas. Estar haciendo. Este junio está haciendo frío.
Estaba leyendo cuando sonó el teléfono. Ir a, más infinitivo. Voy a hacer compras. Acabar de, más infinitivo. Acabo de recibir una carta. Recién, recién pintado. ¿Cuándo? Antes. En este país antes todo era diferente. Anterior. Me gustaba más tu casa anterior. El futuro. No conocemos nuestro futuro. De antemano. Ya sabíamos de antemano que llegarías tarde. Pronto. Adiós, Luisa. Hasta pronto. Temprano. Juanjo se levanta todos los días temprano para hacer deporte. Ahora. Ahora nos vamos a la playa. Ahorita. Ahora mismo. Iba a llamarte ahora mismo. Quieren hablar ahora mismo con el jefe. Presente. En la situación presente será mejor esperar. La actualidad. En la actualidad hay muchos problemas por solucionar. Actual. ¿Qué te parece la moda actual? El momento. En este momento no me acuerdo qué tenía que hacer. De momento no podemos ayudarles. El rato. Dentro de un rato va a llamarme Isidro. Enseguida. Enseguida le traigo la cuenta. De repente. De repente se abrió la puerta y entró un hombre. Inmediato. Inmediata. Gracias a la intervención inmediata de la policía, se evitó una catástrofe. De pronto. Íbamos por la calle cuando de pronto nos llamó alguien. El instante. La policía llegó al instante de sonar la alarma. Coincidir. Luego. Hasta luego. Después de. Después de comer, tomamos café. ¿Después de qué? Después que hayas terminado de comer, lava los platos. Entonces. El jefe me explicó entonces por qué el negocio va bien. Ocurrir. El accidente ocurrió el lunes. Producirse. Se ha producido un accidente en la autopista. Acontecer. El suceso que se menciona aconteció ayer. El acontecimiento. El suceso. Empezar. ¿A qué hora empiezas a trabajar? Ponerse a. A las 3 me he puesto a trabajar. Comenzar. La misa comienza a las 8 de la mañana. Al principio. Al principio creía que era su hermana. Antes de qué. Tenemos que buscar un hotel antes de que sea de noche. Tan pronto como.
Escríbeme tan pronto como puedas. Tan pronto como hayas leído el libro, devuélvemelo. En cuanto haga más calor, iremos a la playa. Recientemente. Recién. Dejar de. Roberto ha dejado de fumar. Parar. Está lloviendo desde hace 15 días sin parar. Acabar. ¿Cuándo acabas la carrera? Acabarse. Se acabó. Terminar. ¿Cuándo terminan sus vacaciones? Por último. El pasado. El fin. Aún no sabemos dónde estaremos el fin de mes. Por fin. Por fin lo hemos conseguido. Seguir. Esta noche tenemos que seguir trabajando un rato. Suceder. ¿Quién sucederá al presidente? Continuar. No continuaré la novela hasta julio. Continuo. Continua. En este cine hay sesión continua. La continuación. Siempre. Siempre que. Siempre que te veo, estás alegre. Eterno. Eterna. Esta serie de televisión parece eterna. Desde hace 2 años estoy buscando este libro. Hace poco vi a Clara. Poco a poco. El enfermo va mejorando poco a poco. Desde que estamos aquí hace muy buen tiempo. Frecuente. No es frecuente que los alumnos no vengan a clase. La frecuencia. La vez. Llamamos varias veces, pero no contestó nadie. ¿Es la primera vez que está en España? No, ya he estado muchas veces aquí. Pocas veces. Pocas veces te he visto tan enfadado. Apenas. Apenas tenemos tiempo para dormir. Raro. Rara. Este es un libro muy raro. La mayoría de las veces. La mayoría de las veces tienes razón. De vez en cuando. A veces. Cada vez. Cada vez que te veo estás más gordo. De nuevo. Este trabajo hay que hacerlo de nuevo. A menudo. ¿Vas a menudo al cine? No, apenas. Nunca.
No hemos ido nunca a Sevilla. Jamás. Jamás te prestaré dinero. Ya. Emilia ya tiene 2 hijos. Estar listo. Lista. El equipaje está listo para el viaje. Ya no. Ya no tenemos ganas de jugar. Aún. Aún no me han pagado. Todavía. Todavía hace buen tiempo en septiembre. A tiempo. ¿Llegaste a tiempo o ya estaba cerrada la tienda? A la vez. Por favor, no hablen todos a la vez. Despacio. Por favor, hable un poco más despacio para que le entienda mejor. Lento. Lenta. Este tren es lento. Rápido. Rápida. Emilia es muy rápida para algunas cosas. Deprisa. Deprisa, Marisa, que llegas tarde. Grande, gran. Enorme. México DF es una capital enorme con problemas enormes. Pequeño, pequeña. Esta casa es pequeña para tanta gente. Bajo, baja. Las antiguas casas de campo son muy bajas. Alto, alta. ¿Cuál es la montaña más alta de América? Profundo, profunda. El mar Mediterráneo no es tan profundo como el Océano Pacífico. Hondo, honda. Algunos pozos de petróleo son muy hondos. Estrecho, estrecha. En los pueblos hay calles muy estrechas. La extensión. España tiene una extensión de casi medio millón de kilómetros cuadrados. Extenderse. Los Pirineos se extienden del Cantábrico hasta el Mediterráneo. La altura. El Teide mide 3.718 metros de altura. El largo. Clara quiere cambiar el largo del vestido. El ancho. El armario tiene 2 metros de ancho. La longitud. La profundidad. ¿Cuánta profundidad tiene esta cueva? La superficie. La menor parte de la superficie de la Tierra la ocupan los continentes. El nivel. Valencia está al nivel del mar. La distancia. ¿Qué distancia hay entre Bilbao y San Sebastián? Entre tú y yo hay una confianza absoluta. El horizonte.
Cuando los barcos desaparecieron en el horizonte, las madres y mujeres de los pescadores volvieron a sus casas cerca del mar. Cerca de. Perdone, ¿está cerca de aquí el palacio de la Moncloa? No, está lejos. Cercano. Cercana. Aranjuez es un pueblo cercano a Madrid. Acercar a. La música acerca a los pueblos. Próximo. Próxima. El chalet próximo al nuestro es de mi prima. La proximidad. Antes de llegar al mar se siente su proximidad. A mano. Pepe siempre lleva un pañuelo a mano. En casa todo está puesto fuera del alcance de Pablo. Lejos de. Lejano. Lejana. Tengo una casa en un rincón lejano. Alejarse. No te alejes de la orilla. Apartarse. Apártese, por favor. Deje pasar a la ambulancia. Marcharse. El extremo. Marisa se sentó a un extremo de la mesa. A través de. Marcos consiguió trabajo a través de un amigo. El lugar. Todavía no se conoce este lugar tan bonito. ¿Dónde? ¿Dónde estarán mis llaves? ¿Dónde? Esta es la casa donde nació Picasso. Estar. Hallarse. Madrid se halla en Castilla. Instalarse. La posición. El fondo. Al fondo de la foto se ven los padres de Maite. Aquí. Aquí en la costa el clima es muy agradable. Acá. Miguel, ven acá. Acá. Ahí. Ahí está el correo. Allí. Allá. ¿Conoces a la señora que está allí? ¿Cuál? Esa que está allá. El lado. Al otro lado de la calle hay una farmacia. Al lado de. El mercado central está al lado del ayuntamiento. Aparte. Pon este libro aparte. Fuera. Fuera está haciendo un frío terrible. Fuera de. Jorge vive fuera de la ciudad. Fuera de los domingos es fácil aparcar aquí. Unir. El peñón de Ifach y Calpe están unidos por un istmo. Junto a. Hemos dejado el coche junto al tuyo
para luego no tener que buscarlo. Enfrente de. Enfrente de la escuela hay una parada de autobús. Frente a. Frente a la oficina hay un bar muy barato. Paralelo, paralela. Delante de. Delante del cine hay una cola enorme. No te pongas delante porque no veo. Central. Miguel vive en un barrio central. Céntrico, céntrica. Las Ramblas están en una zona céntrica de Barcelona. La mitad. ¿Corto el pan por la mitad? Atrás. Deja la maleta atrás en el coche. Detrás de. Detrás de aquellas montañas está el mar. Detrás. En los conciertos me siento detrás. El rincón. He buscado los libros por todos los rincones y no los he encontrado. La esquina. El agujero. Alrededor de. Alrededor de la casa hemos plantado pinos. Por. Lisa pasea por la calle sola. Vamos a tomar algo por aquí. En. En la mesa solo hay 2 tazas. El regalo está en el armario. Encima de. No pongas los pies encima de la mesa. Depositar. He depositado las joyas en la caja fuerte del hotel. Sobre. Gerardo te ha dejado las llaves sobre la mesa. Los pájaros volaban sobre nuestras cabezas. Superficial. La herida de Ventura es solo superficial. Debajo de. El gato está debajo del coche. Derecho, derecha. Carolina se ha roto la mano derecha. A la derecha. Vamos a correr la mesa un poco a la derecha. Izquierdo, izquierda. Tomás solo sabe escribir con la izquierda. A la izquierda. Para ir al ayuntamiento, tiene que torcer la siguiente calle a la izquierda. Horizontal. Vertical. Separar. El Río Grande separa México de los Estados Unidos. Exterior.
Hay que pintar las paredes exteriores de la casa. Interior. La reforma interior del piso ha sido muy barata. Superior. En el piso superior viven mis abuelos. Inferior. Las camisas están en el cajón inferior. Por todas partes. Por todas partes vimos carteles de la Olimpiada. En todas partes. En verano hay mucha gente en todas partes. En ninguna parte. No encuentro en ninguna parte mis gafas y ya he buscado por todas partes. La dirección. ¿A dónde? ¿A dónde vas de vacaciones? ¿A dónde? El pueblo a donde iremos es muy bonito. Al. Lola va a comprar. Leopoldo hizo un viaje a Chile. A la salida de la autopista hay una gasolinera. Marisa fue al cine con Carlos. Hacia. Este autobús va hacia León. Para. El tren para Huelva sale a la 1 de la tarde. Contra. El camión chocó contra un autobús. Adelante. Por este camino no podemos seguir adelante. Hay que volver atrás. Hacia atrás. ¿De dónde? ¿De dónde venís a estas horas? De. Lola es de Sevilla. Desde. Desde nuestras ventanas veíamos la montaña. Hasta. Continúen hasta el final de esta calle. Allí verán el monumento. El norte. El departamento de Pando está en el norte de Bolivia. El sur. Al sur de Ecuador está Perú. El este. Navarra está al este del País Vasco. Al oeste. Al oeste de Argentina está Chile. Occidental. El occidente. El oriente. El sol sale por oriente y se pone por occidente. Oriental. Alemania estuvo dividida hasta 1990 en Alemania Occidental y Alemania Oriental.